el capítulo 7, allí en el verso 36. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahora le ruego al Señor ese dominio, porque realmente le pedí al Señor que Él me ayudara a poder quebrantarme en su presencia, porque de eso era lo que habíamos hablado el día jueves. Yo quiero en este día no solamente explicar que era un fariseo, aunque muchos lo saben, muchos lo entienden, hay escrituras que lo hablan, pero cuando más sabemos nosotros acerca de la historia, de los personajes bíblicos, más entendemos, más vemos el valor, se amplía el valor de lo entendido, y el conocimiento se hace mucho más profundo, y nos transporta la Escritura hasta ese día donde sucedieron esas cosas, donde nuestro Señor dijo lo que dijo con una razón eterna, con propósitos eternos, para que traspase los tiempos. Aunque las palabras fueron sencillas, fueron habladas de aquel que habló un día y las cosas se hicieron. Entonces, por más sencillas que hayan sido las palabras, nosotros tenemos que mirarla y como decía nuestra hermana Soledad, lo vamos a entender, y es parte de lo que por lo menos yo he leído en este día y en el día de ayer y en el día de anteayer, mirando estos pasajes, de que lo vamos a entender, y cuando nosotros lo entendamos nos vamos a gozar grandemente, amén. Nos vamos a gozar grandemente. Vino el pastor Raúl hablando acerca del amor de Dios y dijo: el amor de Dios no deja de ser, el amor de Dios es siempre, o sea que yo pongo los límites, me dijo a mí, yo pongo los límites, yo digo hasta cuándo, yo digo si me canso, yo digo si esto no puede seguir así. El amor de Dios no es así, nos dijo a través de la palabra, de que no deja de ser, amén. El amor no deja de ser, no tiene límites, y le damos muchas gracias al Señor por eso. Yo quiero explicar en esta noche acerca de lo que era un fariseo, de su manera de ser. En Lucas 18, Lucas lo explica muy bien hablando acerca del fariseo en el capítulo 18, pero en realidad los fariseos eran una secta. Ellos aparecieron más o menos 150 años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, antes de su nacimiento. Esto era una secta, más en el tiempo de Jesús ya estaban prácticamente dedicados a la política, pero eran personas muy celosas en cuanto al sacerdocio en su parte exterior. Por eso que se habla de un fariseo
un guardián de la ley, hablan las Escrituras, mayormente era un guardián de la ley, de cosas exteriores, pero las cosas interiores, ellos no se ocupaban. Por eso, el único que los podía descubrir era nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos no querían hablar con Él, sino querían repudiar lo que Él decía. Y lo vemos a través de las Escrituras. Y en el capítulo 18, verso 9, allí tienen una comparación, hace nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero leerle, esto lo va a encontrar en Google, esto si usted lo busca, estudiando acerca de los fariseos, su conducta, quiénes eran, aquellos que se dedican a estudiar, lo va a encontrar. Seguidor de una secta judaica, 150 años de Cristo, llegó a ser un movimiento público. Yo lo que hice fue resumir, un movimiento político era. Aparentaban y fomentaban rectitud y pureza sacerdotal en lo exterior, pero en lo interior nada. Pero eso nadie se daba cuenta hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta comparación que la escribe Lucas dice en el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Nuestro Señor Jesús, el narrador, el que hacía las comparaciones tremendas. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, nuestro personaje primario, y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba allí juntamente con él orando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero lo tremendo de esto, de que ¿qué era un publicano? 2 estaban ahí, Jesús está haciendo la comparación. El Señor está relatando algo. Y está hablando de 2 personajes, el fariseo, porque lo tenemos que nombrar porque Jesús está en la casa de un fariseo. Pero hace esta comparación en el capítulo 18 y nombra a un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos. Tenemos nosotros ejemplos de publicanos en las Escrituras que lo podemos mostrar. Los publicanos eran odiados por 2 motivos. Esto también lo puede buscar en Google, lo puede googlear y puede ir a la historia bíblica acerca de los publicanos. Eran odiados por 2 motivos. En primer lugar, porque recaudaban impuestos abusivos que beneficiaban a un estado extranjero. ¿Cuál era ese estado extranjero? Roma. Recaudaban para Roma. La comparación que hace Jesús hace de un fariseo y un publicano. Segundo, porque se enriquecían con el ejercicio de su propia función. O sea que la comparación que está haciendo Jesús es muy profunda en el sentido de que ellos sabían la comparación por los personajes. Lo conocían, ellos entendieron en ese momento. No se trataba de una persona que era santa, de una persona que era justa y la otra era pecadora. No, eran 2 personas injustas, 2 personas repudiadas por el pueblo, por el mismo pueblo judío. Pero uno era peor que el otro. Amén. Y si estuviéramos en el aula decimos, uno era peor que el otro. Uno estaba arrepentido. Uno se golpeaba el pecho. Uno quería que Dios lo perdonara. Y el otro no, estaba orando de pie, porque él creía que era justo, él creía que estaba haciendo bien las cosas delante de Dios. Y decía, yo no soy como todos los hombres, ni tampoco como este. Ahora es tremendo. Luego vamos a seguir hablando acerca de los fariseos. Pero Lucas habla acerca en el capítulo 1, porque cuando se pone a predicar Juan el Bautista, Lucas relata de que vienen, dice, los fariseos también a la predicación de Juan, en el capítulo 3, en Lucas capítulo 3, creo que ni siquiera lo puse acá, lo busco en el anotador y no lo tengo, pero en Lucas capítulo 3
búsquelo. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué? Y porque ellos no solamente recaudaban para un estado extranjero, sino que le agregaban como todo recaudador de impuestos. Y se enriquecían desmedidamente. Ahora, ¿hay personajes aquí publicanos en la Escritura? Sí, tenemos uno que es Zaqueo. Si ustedes quieren, yo les doy el pasaje en Lucas 19. Es de aquel que era bajito de estatura y subió al árbol sicómoro, dice, para ver a Jesús. Bueno, Jesús conocía no solamente su nombre, sino que quería estar en su casa. Hemos nosotros participado en la enseñanza, pero es famoso en cuanto a la Escritura, Zaqueo, el publicano famoso. Otro de los publicanos famosos es Mateo. Mateo, llamado Leví, aparece en casi todos los evangelios, en las Escrituras. Nuestro Señor lo nombra. ¿Por qué? Porque Mateo es el que escribe el Evangelio según San Mateo. O sea que tenemos dos publicanos famosos, pero de ese publicano Jesús hace una parábola, hace una comparación, que es la que nosotros estuvimos oyendo. Amén. Vamos a leer lo de Mateo, sí. Mateo, allí capítulo 9, porque un poquito lo que vamos a leer de Mateo lo vamos a aplicar después al pasaje de Lucas capítulo 7, lo que hemos leído. Mateo capítulo 9, donde dice el llamamiento de Mateo, que es un recaudador de impuestos, estaba trabajando allí para Roma. Jesús pasa por ahí y lo llama. Lo tremendo, hemos hablado acerca del llamamiento de Dios, de la elección de Dios y del llamamiento de Dios hacia unas personas. Cuando nosotros hacemos énfasis de que Dios es el que llama, cuando Dios llama, la persona no se resiste, es el llamamiento de Dios. Amén. Dios llama y punto. Hay casos así. Dios llamó a Pedro, llamó a Juan, y estaban pescando, sígueme, no necesitó más palabras. El que lo estaba llamando era Dios, amén. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo. En otros evangelios dice Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. El publicano tenía amigos que eran publicanos. Cuando vieron esto los fariseos, a los discípulos le dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, yo había sacado estos pasajes y para explicar no solamente que era un fariseo, que era un publicano, para que nosotros tengamos un poquito más amplio el pasaje allí de San Lucas capítulo 18, que cuando lo leamos nosotros veamos de que no era una persona justa y una persona pecadora, no era así, sino que eran dos personas que realmente eran odiados por el pueblo, pero uno estaba buscando arrepentimiento, uno realmente sabía cómo humillarse delante de Dios. Y esa es una de las cosas que yo le he pedido al Señor en esta tarde, que el Señor me ayude a humillarme delante de Él, me ayude a postrarme delante de su presencia, a quebrantarme. Amén. Yo he anotado que en San Marcos, si ustedes quieren, o aquellos que lo están grabando, San Marcos capítulo 7, versos 8 y 9, los fariseos llegaron hasta quebrantar la palabra de Dios, anular la palabra de Dios para poner una tradición, por sus tradiciones. Cuando aplicamos esta palabra, nosotros decimos, nunca nosotros tal cosa hagamos, no importa lo que ha pasado, nuestro pasado, siempre miremos las Escrituras, amén, siempre miremos las Escrituras. Es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
Es la palabra que nos va a purificar, que es la verdad que nos va a fortalecer y nos va a moldear a la imagen de Cristo. Esto hicieron los fariseos. Ahora en el capítulo 7, volviendo, dejando los fariseos y dejando los publicanos de lado, vamos a la casa nosotros de este fariseo en el capítulo 7 de San Lucas. Cómo este hombre le ruega, porque Jesús era una persona muy importante. En San Juan, discúlpenme, que esto es muy importante también, en San Juan, en el capítulo 3, que el día jueves yo se lo apunté nomás a los hermanos, pero yo quiero que lo leamos, 1 y 2 de aquí de San Juan, tratándose del fariseo, pero porque el plural que utiliza aquí Nicodemo no es útil para entender después un poquito más el pasaje de San Lucas capítulo 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era uno de los tantos alumnos, sino uno, diríamos nosotros, un director, un profesor, un director de lo que podía decirse en la autoridad que tenía un fariseo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Esta palabra Rabí, también si uno la estudia, no es que le dijo simplemente Raboní, que es maestro, sino utilizó la palabra como muy elevado, así como él era un principal entre los fariseos. Cuando él utiliza la palabra Rabí, refiriéndose a Jesús, le dijo como si fuera maestro divino, para que nosotros entendamos, como si fuera maestro divino, un maestro venido de Dios. Luego lo dice, pero no utiliza la palabra Rabí como diciendo simplemente maestro, Raboní, como decían los judíos. Sabemos que has venido de Dios, y esto retengamos, porque no le dijo cualquier cosa. Sabemos que viniste de Dios, y como diciendo, por las señales que nosotros hemos visto. ¿Cuáles fueron las señales? Supimos que estuviste en Caná de Galilea y convertiste el agua en vino. Supimos que estuviste allí en Betania y resucitaste a una persona después que estuvo 4 días muerto, tratándose de Lázaro. Sabemos que viene de Dios porque a las orillas del lago Genesaret vino muchas personas diciendo que espíritus inmundos salían de las personas, personas que eran ciegas están viendo. Tenemos una persona llamada Bartimeo que está entre nosotros, que dice que tú les has dado la vista, sordos que están oyendo y paralíticos que están hoy en día saltando en el templo. Sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Amén. No están explicadas las señales aquí, pero cuando él le dice por las señales, se refiere a todo lo que nosotros podemos decir que ellos pudieron haber visto. Esto no pasó 30 años atrás. Esto no había pasado 100 años atrás. Esto había pasado en los días, en esos días de 3 años que Jesús estuvo con ellos. Habían visto estas señales. Amén. Es muy difícil que nosotros nos recordemos algo que sucedió hace 30, 40 años, como si me preguntaran a mí. Pero si uno de nosotros hubiera estado muerto 4 días en un sepulcro y alguien lo hubiera sacado solamente con decirle, salí para afuera, creo que no nos olvidaríamos más de ese acontecimiento, y cada vez que tendríamos una reunión estaríamos recordando el asunto. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, Nicodemo dijo, sabemos que tú vienes de Dios. Tú eres un maestro del cielo. Tú eres alguien que salió de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ese sabemos quiere decir que cuando él se reunía con los fariseos, cuando él se reunía con los suyos, porque era una secta, hablaban del tema. ¿Amén? ¿Amén? Hablaban del tema. Bueno, volvemos a capítulo 7. Entonces por eso le invita. Teniendo este contexto nosotros vemos por qué le hace la invitación. Jesús no era un desconocido. Jesús era una persona muy conocida, muy popular. Algunos lo amaban, otros lo odiaban por lo que hacía. Realmente lo odiaban. Jesús llegó a decir, ustedes guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Les dijo a sus discípulos, les dijo a la multitud,
cuídense de los fariseos. O luego en el capítulo 23, allí de San Mateo, si quiere lo anota, pero es algo que nosotros conocemos, es el repudio más grande que Jesús hace hacia los fariseos. En esos pasajes le dice paredes blanqueadas, le dice sepulcros blanqueados, como diciendo, por fuera ustedes se ven muy blancos, pero por dentro, Él los descubre, Jesús descubre, y ahí nosotros nos gozamos porque decimos, la verdad es lo que descubre la mentira y el engaño, y le tenemos que dar gracias al Señor por eso. Le tenemos que dar gracias al Señor por habernos confiado la verdad, por haber revelado su verdad a nuestros corazones, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo tengo una alegría enorme hoy hablando acerca de esto. Entonces lo invita porque invitar a Jesús, no sé, invitar a una persona de mucha excelencia. Su casa se hacía famosa con invitarlo a Jesús a un banquete, a una cena. Mayormente cuando se hacía esto porque querían aparentar, dice, las puertas quedaban abiertas, todo quedaba abierto para que el público, para que la gente que pasaba o se enterara, mirara que allí había una persona importante. Cuando se invitaba a un gobernador, cuando se invitaba a algún centurión, hasta algún centurión de alguna compañía, ellos agarraban y hacían una cena. Lo mismo que las bodas duraban 7 días, 15 días, 30 días, que hoy dicen nosotros es una locura. Más de un día festejar algo decimos que es una locura. Bueno, ellos festejaban 7 días allí, pleno festejo y alegría. Jesús estaba en la casa de este fariseo, llamado Simón, y entra una mujer pecadora. Ahora, en otros pasajes no dice esto. Jesús habla simplemente de decir que las prostitutas y los publicanos que habían aceptado al Señor iban delante en el reino de Dios. Estas personas, como el publicano que se golpeaba el pecho, realmente se acercaban a Dios pidiendo perdón, buscando la forma de poder humillarse delante de Dios, que no es fácil. A veces creemos nosotros que humillarnos delante de Dios es una forma fácil. No es sencillo a causa de muchas cosas. Por eso es que a veces yo creo que le tendríamos que pedir siempre a Dios, porque no es sencillo. No es sencillo, tiene como base la humildad, pero va más allá. Va más allá. Esta mujer estaba perdida. Si esta mujer quería perdón, ella sabía que estaba muerta en delito y en pecado. Realmente sabía que estaba muerta, condenada por lo que ella hacía, por lo que ella representaba, una mujer inmunda. Este pasaje yo le decía a los hermanos el día jueves que lo quería comparar con esa persona que tenía flujo de sangre y que fue con la multitud, que esto no se lo permitían. Esto era como ellos eran caratulados como leprosos. Estaba en la misma lista de los leprosos, una persona inmunda, una persona que no se tenía que acercar a otra persona y que si tocaba a otra persona era tan inmunda como ella. Esto lo dice la Escritura, esto lo dice el libro de Levítico. Entonces ella sabía que no se tenía que acercar, pero estaba perdida. Y así como Simón el fariseo había oído acerca de Jesús y por eso lo invitó, ella también había oído de Jesús y quería estar ahí. ¿Usted qué hubiera hecho? Estaba perdida. Nosotros a veces decimos, perdido por perdido, me voy, estoy jugado. Se metió adentro de la casa. No sé cómo habrá hecho. Mayormente había guardias, mayormente había gente que vigilaba esto. Sus ropas la delataban a esta mujer. Lo que había comprado, el perfume ese que cuenta la Escritura, no lo compró porque sus hijos le ayudaron a comprar eso. Esto lo compró con su trabajo y nosotros sabemos el trabajo que hacía en las calles. Por eso era un escándalo que ella esté ahí y esté haciendo lo que estaba haciendo. Entonces nosotros nos metemos dentro de la casa, vemos los acontecimientos como lo estaba viendo Simón. Y para él fue un escándalo dentro de su corazón y aunque no dijo nada, ¿qué hubiera pasado si esta mujer en vez de tocar a Jesús lo hubiera tocado a él? No dice la Escritura una cosa así. Pero ¿qué hubiera pasado? Pero esa mujer estaba allí, a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Más humillada no podía haber estado. Y en parte, yo quiero hablar acerca de eso. En parte. Porque Simón sabía lo que tenía que hacer. Simón sabía lo que tenía que hacer. Por eso cuando él dijo,
Si este Jesús hubiera sido un profeta, realmente un profeta, alguien venido de Dios, sabría qué clase de persona le está tocando. Jesús sabía qué clase de persona le estaba tocando. Así como cuando nosotros nos acercamos a Él y queremos tocarle, abrazarle, besarle, nos conoce perfectamente. Esta mujer lo besaba, lloraba y con sus largos cabellos fregaba sus pies. Para Jesús era algo conmovedor, para el fariseo era un escándalo. Mire, ojos diferentes para ver. Para Jesús era un acto de humillación, merecedor de perdón. Para el fariseo era un escándalo. Para el fariseo rozar a esa mujer con la pureza que él creía que él tenía, hubiera llamado a sus hombres, hubiera llamado a la guardia y la hubieran sacado de los pelos para afuera. Otra de las costumbres también que tenían estando en los banquetes era de que por ahí se dijera unas palabras acerca de el invitado o acerca de aquel que había invitado. Mayormente eran palabras como sucede en los acontecimientos políticos, que uno habla de buenas nuevas de uno y el otro habla buenas nuevas del otro, o sea, se tiran flores entre ellos. Entonces cuando Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte, y esto sonó a cortesía porque la respuesta de Simón como diciendo, estás en libertad, maestro, puedes ponerte de pie y puedes hablar, como diciendo que iba a hablar acerca de la invitación. Y una cosa tengo para decirte, ¿ves esta mujer? Le dijo. Supongo yo que se habrá dado vuelta allí. ¿Ves esta mujer? Sí que él la había visto. Yo entré a tu casa y no me diste beso. Yo entré a tu casa y ni siquiera mandaste a nadie a que me lave los pies. Yo no sé si tengo que explicar otra vez acerca de los caminos polvorientos. Hoy creo que en una de las tantas cosas que vemos en las películas estaban mirando, no películas, sino era como una historia así, donde las calles quedaban totalmente sucias a causa de los animales, que hubo muchos problemas hasta que inventaron el auto. Bueno, las calles de Jerusalén eran igual, polvorientas, dice la Escritura, pero allí pasaban ovejas, carros, vacas, caballos, continuamente. Ahora, ¿se imagina cómo venían los pies de una persona que usaba no Adidas, sino sandalia? ¿Se imagina? Que nosotros nos imaginemos. Por eso Jesús le dijo, entré a tu casa. Mirá, cuando esta mujer comenzó a besar mis pies estaban sucios. Cuando esta mujer comenzó a besar mis pies y a regarlos con lágrimas, mis pies estaban sucios con las cosas sucias de la calle. Y me lo comenzó a limpiar con sus cabellos. Y no le importó nada. Yo entré a tu casa y ni siquiera me diste beso, ni siquiera me abrazaste. Y le dijo esa cosa porque él la sabía, y en ese punto quiero llegar. Porque Jesús no le estaba diciendo cosas que él no sabía. Estos tenían costumbre, entre ellos eran las costumbres que tenían los judíos. Entre ellos había esta costumbre. Por eso en el capítulo 13 de San Juan, nosotros vamos al capítulo 13 de San Juan y vemos cómo los discípulos, ellos quisieron obviar estas cosas. Dijeron, bueno, ahora somos nueva criatura, ahora estamos en Cristo, ahora somos del Señor, ahora estamos acompañando al Maestro, nos vamos a Jerusalén, Él va a ser coronado como rey, nosotros vamos a ser todos gobernadores, vamos a ser intendentes y vamos a estar ahí, vamos a reinar juntamente con Él. Algunos se iban peleando en el camino diciendo, a ver, ¿quién iba a ser mayor? Cuando llegan allí al aposento alto donde iban a reunirse con el Señor. Y ninguno quiso lavarle los pies. Los pies de todos estaban sucios. El de Jesús estaba sucio y el de ellos también. Pero ninguno, porque todos eran iguales. Y a veces como todos somos iguales, nadie quiere ser el menor. Antes de la fiesta de la Pascua, antes de lo que vamos a hacer nosotros, antes de la fiesta de la Pascua, antes de comer el cordero, antes de participar de la cena, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Amén? Dejándonos ejemplo, como siempre, para que sigamos su pisada. Hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nadie que quiso hacer esto, lo hizo él. Y ahí donde yo presté atención lo que decía nuestra hermana Soledad cuando dijo, hay cosas que no entendemos. A Pedro le dijo, en ese momento le dijo, mirá Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora vos no lo entendés, pero lo vas a entender después. Hay cosas que nos vienen así, no las podemos entender totalmente, pero como cantaba nuestro hermano Ezequiel con su papá, hay momentos que quisiera escapar de las cosas que me suceden, pero yo sé que las tengo que pasar, porque de todas las cosas se aprenden. ¿Era una costumbre judía? Sí. Por eso le dijo Simón, llegué a tu casa, no hiciste esto, no hiciste el otro. Tuviste la oportunidad de hacerlo y de eso es. Para eso son las reuniones, para eso Dios nos reúne, para eso es su palabra. No olvidarnos sería otra de las cosas, no olvidarnos. Rogar al Señor no olvidar quiénes somos, no olvidarnos para lo que Él nos reúne. A veces se dice, si nosotros no estuviéramos acá, esto es una casa vacía. No, si nosotros no estuviéramos acá, esto sigue siendo la casa de Dios. Dios levantó casa para Él, para reunir a su pueblo, casa de Dios, una casa de oración, ya sea para miles o para uno. Amén, amén hermano, gloria a Dios. Esto no se usa ni para ferretería, ni para verdulería, ni para carnicería, ni para nada que se le parezca. Esto es casa de Dios, donde cada uno de nosotros puede venir a adorar al Dios vivo, a reunirse como iglesia, a rogar por nuestra familia, a rogar por el futuro. Entonces no le estaba diciendo a Simón algo que él ignoraba, no le estaba diciendo algo que ignoraba. No hiciste esto, no hiciste aquello, perdiste la oportunidad de hacerlo. Que eso es lo que nosotros no tenemos que rogar al Señor, rogar al Señor. No podemos perder la oportunidad de humillarnos delante del Señor. A esta mujer no le importó nada, no le importó al publicano que estaba allí, que era una persona adinerada, una persona que, pero en algún momento su conciencia lo habrá acusado y realmente buscó el perdón de Dios, realmente se humilló. Nos cuesta, por eso Jesús le dijo, si yo el Maestro, yo el Señor, ustedes vieron, yo salí de Dios, yo soy Dios, si yo Dios le he lavado los pies a ustedes, ustedes también tienen que hacer exactamente lo mismo. Hablando de la humillación, porque no he venido para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? A veces nos cuesta, sin embargo la Escritura dice, el que se humilla será enaltecido. Amén. En Romanos capítulo 12, no lo busques si quieres, Romanos capítulo 12, verso 3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nosotros decimos que queremos llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y esta imagen a veces la pasamos por alto, que es la imagen de su humillación. Su humillación. Siempre lo tenemos que nombrar a Calipto, pero nombramos a Jesús, a alguien que tomó el lugar de siervo. Jesús le enseñó a ellos que el que quiera ser mayor, el que quiera ser el más grande, la que quiera ser grande, la que quiera ser mayor, será la que sirve. Amén. Será la que sirve. Y a veces nos da la impresión a nosotros de mirar, entonces por eso es que muchos no quieren ser mayores. ¿Quién cuida de los niños? A ver, ¿quién cuida de los niños? Los grandes, los mayores. Los mayores tienen por lógica que cuidar a los chicos. Entonces es necesario ser mayor, pero para ser mayor en el reino de los cielos, uno tiene que ser el servidor. Amén. Para cuidar a los chicos, para cuidar su crianza, para cuidar sus primeras palabras, para que el mundo no lo engañe, para que los falsos maestros no lo engañen, para que los falsos profetas no lo engañen, para que los falsos predicadores no lo engañen, no lo lleven al engaño. Uno tiene que ser mayor para enseñarle las primeras palabras a los chicos. Para cuidar a los chicos uno tiene que ser grande, pero para ser grande en el reino de los cielos uno tiene que ser el servidor. Uno tiene que ser el que sirve.
Si no, yo tengo el deseo de cuidar a los chicos, tengo el deseo de enseñarle las primeras palabras a una criatura, tengo el deseo de que no se pierda, tengo el deseo de que nadie lo engañe, pero no hago nada para ser el más grande. Simón le dijo, una cosa tengo para decirte. ¿Ves esta mujer? Eso él no lo había, eso no se le escapó. Eso lo vio perfectamente, pero lo que él sabía y la oportunidad que tenía para colgarse desde el cuello del maestro y besarlo, se lo perdió. De lavarle los pies a Jesús, se lo perdió, no iba a tener otra oportunidad, lo perdió. Perdió la oportunidad, tuvo a Jesús en su casa y perdió la oportunidad de lavarle los pies a Jesús. Si hubiera escrito de él aquí en esta palabra, le lavó los pies a Dios. Y no se pudo escribir eso acá. Jesús resaltó la humillación de una ramera, de una mujer condenada, perdida. Pero como estaba perdida y condenada, no le costó nada humillarse delante de todas las personas por buscar compasión. Por eso Jesús le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Pedro lo vio al maestro así lavando los pies, dijo, a mí no me vas a lavar, no quiero. Pedro, lo que yo voy a hacer ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. No perdamos la oportunidad de humillarnos delante de Dios, porque delante de Él estamos. Venimos a rendirle culto, venimos a adorar su nombre. Dios ama el corazón contrito y humillado. No dice que Él no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. No lo va a rechazar, está escrito en su palabra. No lo va a rechazar. Por eso esta mujer recibió la salvación en ese día, recibió el perdón de sus pecados, el perdón de sus faltas. Nosotros también debemos considerar eso. Ninguno viene limpio a la casa del Señor, ninguno, ni el que le habla. Yo no vengo limpio delante del Señor. Cuando vengo necesito que Él me limpie, necesito su perdón, necesito humillarme delante de Él. Y no tendría que estar aquí predicando su palabra, yo sé que no tendría que estar, que es un privilegio. Es un privilegio, es un honor predicar la palabra del Señor. Es un honor estar delante de su pueblo, un honor, algo que le agradezco tanto al Señor. ¿Quién era yo para que el Señor me mirara? ¿Quién era yo para que el Señor pusiera su mano un día sobre mí? Me hubiese dejado así, perdido. Por eso cuando canto no merecía yo tu perdón, Señor, pero a Él le plació. Y eso no hace que me eleve en mi corazón, sino que me humille delante de Él. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo delante de su pueblo, también es un privilegio para mí, no es ninguna vergüenza. No me puedo avergonzar de Él, porque Él no se avergonzó de mí, no tuvo vergüenza de mí, ni la tendrá. Me quiere llevar con Él y es un privilegio, es un privilegio. Vuelvo a repetir las mismas palabras con las que empecé en estos días. Es imposible que yo no crea en Él. Es imposible que yo no confíe en Él. Él está aquí con nosotros y no nos va a dejar hasta que termine su obra.